Nuestro objetivo es ver si las personas están informadas respecto a las comorbilidades de inmunodeficiencias, específicamente el VIH y SIDA, y cómo está relacionada con el COVID-19. Empezaremos hablándoles un poquito sobre la historia de la salud. La relación de la medicina y la salud pública es tan estrecha que la revisión histórica se mezcla inevitablemente. Se dice que la historia de la salud pública viene desde la antigüedad. En la civilización helénica, el cultivo del cuerpo era el principal objetivo de la prevención. Uno de los sacerdotes de aquella diosa, Hipócrates, dio la base científica a la higiene en su famoso tratado Los aires, las aguas y los lugares. Para la civilización romana, el saneamiento del medio ambiente, junto con el del cuerpo, era la mayor preocupación sanitaria. En Grecia, en el siglo IV a.C., Higeia era conocida como la diosa de la salud, por lo que fue aclamada la patrona de la salud pública. En el periodo medieval, con la emergencia de las grandes epidemias relacionadas al incremento de las comunicaciones en el comercio, conflictos bélicos y cruzadas, se desarrolla el concepto de la caridad asistencial. La Edad Media tuvo afecciones epidémicas diversas. En 1348, cuando la enfermedad de la peste negra asoló Europa, se dio la casualidad de que cuando llegaban los barcos aparecían nuevos casos de infecciones de esta enfermedad. Es ahí cuando el término de cuarentena se empezó a usar como método de prevención. En 1796 nace el descubrimiento de la vacunación por parte de Jenner y comienza la medicina preventiva. Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos. Son las enfermedades infecciosas que se pueden propagar directamente desde el individuo infectado. Es cuando un paciente tiene 2 o más enfermedades infecciosas a la vez. Puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Se produce cuando los casos de una enfermedad aparecen y se propagan o expanden rápidamente. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que afecta a casi todos los individuos de una localidad. Es la suma de 2 o más epidemias o brotes de enfermedades ocurrentes o secuenciales en una población. Los científicos dicen, el COVID no es una pandemia. Los científicos creen que el coronavirus es una sindemia. Implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que pueden empeorar la evolución de ambas. Enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad hepática crónica, diabetes, cánceres con inmunosupresión directa, VIH-Sida, tuberculosis, hipertensión, entre otras. ¿Qué son las inmunodeficiencias? Y dime un ejemplo. Las inmunodeficiencias son un problema que se tiene en el cuerpo, o pues como la palabra lo dice, es una deficiencia. En este caso sería del sistema inmune y un ejemplo sería el VIH. La deficiencia es cuando el sistema nervioso falla y no protege a las personas de algunas enfermedades, y algunos ejemplos que yo conozco es el VIH y la leucemia. ¿Sabes qué son las inmunodeficiencias y conoces algunos ejemplos? Es cuando tu sistema inmune no responde o no te protege de ciertas enfermedades, como el SIDA, el lupus, el cáncer, ciertos tipos de cáncer, el Lyme. ¿Qué es el SIDA y qué lo provoca?
Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es provocada por un virus, por el VIH, y se transmite a través del contacto sexual. El SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida y creo que es como la etapa final de cuando el VIH está muy avanzado. Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este se manifiesta en el organismo con la pérdida de defensas. ¿Qué diferencia existe entre un individuo VIH positivo y uno que padece SIDA? Yo pienso que la diferencia es que en el VIH positivo quiere decir que estás positivo al virus pero que no has desarrollado la enfermedad, y cuando tienes SIDA es que ya presentas los síntomas y todo. ¿Sabes cuál es la diferencia de una persona que padece de VIH positivo y una que padece SIDA? El VIH positivo se cura y el SIDA no se cura. La diferencia entre el VIH y el SIDA sería que el SIDA es una condición que te provoca el virus, que viene siendo el VIH por sus siglas, que es virus de inmunodeficiencia adquirida. Se puede saber por medio de análisis de sangre, pero también se pueden observar algunos síntomas como por ejemplo las fiebres, la pérdida rápida de peso, tos seca, neumonía. Yo digo que para saber si una persona tiene SIDA debe hacerse una prueba de VIH. ¿De qué maneras puede una persona saber si padece SIDA? Pues sí, presenta los síntomas y además yo pienso que pues, las personas siendo conscientes de con qué personas tuvieron relaciones sexuales, y si presenta síntomas y lo relaciona con su estado de sexualidad, yo pienso que así puede saber. Yo creo que como el SIDA ataca al sistema inmunológico de las personas, son más susceptibles a que les dé COVID, y si tienen las dos enfermedades al mismo tiempo, puede ser más peligroso que tener una sola. Se relacionan porque ambos son virus y ambos atacan el sistema inmunológico y tienen enfermedades en común como fiebres. Las inmunodeficiencias son trastornos del sistema inmunitario que tienen en común defectos en la puesta en marcha de la respuesta inmune frente a patógenos, como virus o bacterias, células cancerígenas, etc. Las inmunodeficiencias consisten en una disfunción del sistema inmunitario, que resulta en la aparición y en la recidiva de infecciones con una frecuencia mayor de lo habitual, además de ser más graves y de mayor duración. Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar a cualquier parte del sistema inmunitario. Casi siempre estas afecciones se presentan cuando glóbulos blancos especiales, los llamados linfocitos T o B, no funcionan de manera normal o cuando el cuerpo no produce anticuerpos suficientes. Cuando se padece una inmunodeficiencia se suele contraer una infección tras otra. Los tipos de inmunodeficiencias son combinadas con características sindrómicas, inmunodeficiencias predominante de defecto de anticuerpos, con disregulación inmune, defecto de fagocitos, entre otros. Los factores biológicos que pueden afectar son gérmenes patógenos, parásitos, plantas tóxicas, hongos venenosos, vectores y reservorios y otras personas. Los factores psicológicos que afectan son los sentimientos, los pensamientos, la actitud, las emociones, los instintos y los comportamientos. Los factores medioambientales que afectan esta enfermedad son la temperatura, luz y radiaciones, atmósfera, agua, suelo, fuego, clima y estaciones, el aire y la flora y fauna. Los factores socioculturales que afectan son la cultura, los prejuicios, familia y amistades, normas y leyes, tradición y costumbres, conocimientos,
creencias y religión, hábitos y aspectos económicos. El impacto de esta enfermedad en la esfera social. El SIDA fue un problema de salud que tuvo un fuerte impacto social por la deformación de las personas, lo cual conllevó a la discriminación de los enfermos y sus familiares. Este afectó a diversos grupos poblacionales mediante la discriminación. El enemigo más terrible no era el virus, sino los prejuicios, los valores y la ignorancia de la sociedad que tenían con respecto a esta enfermedad. La participación de la comorbilidad en la sindemia COVID-19. Actualmente no hay datos sólidos que sugieran que las personas con VIH corran mayor riesgo de adquirir el COVID-19 más grave si lo adquieren, especialmente si su sistema inmunológico no está comprometido. Sin embargo, las personas con afecciones subyacentes y un sistema inmunológico más débil pueden ser más vulnerables a la infección por COVID-19. Buenas noches, hablaremos sobre las inmunodeficiencias, especialmente sobre el VIH-Sida. Le voy a hacer algunas preguntas al médico ginecobstetra Álvaro Escarrera para saber su opinión. La primera pregunta es, ¿cuál es la definición de VIH-Sida? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, sobrina. Como ya le dije, la más guapa de todas. Como dijo ella, soy el doctor Escárrega. Soy médico adscrito del Hospital Regional número 66 acá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estoy contratado ahí como médico ginecobstetra. Ya tenemos 16 años laborando en ese hospital. Pues hablando específicamente de HIV-Sida, como definición tenemos que la infección por el HIV es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, cuyo blanco principal es el sistema inmunológico, al cual deteriora de forma gradual e irreversible y cuya expresión clínica final es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el que llamamos SIDA. Por definición, eso sería lo que comentas, hija. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la etiología de esta enfermedad? Pues la etiología es simple, pues es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Una vez que adquieres por transmisión este virus, pues vamos a desarrollar una serie de sintomatología que ahorita vamos a comentar. Ok. ¿Cuál es la reseña histórica del VIH? Bueno, como antecedentes históricos tenemos que este problema se dio a conocer, el SIDA, dice la literatura que en 1981 se dio por primera vez a conocer como tal, como SIDA. Pero dentro de la literatura se encuentra que desde la década de los 50, en 1950, allá en África Central, se detectaron partículas virales del virus de inmunodeficiencia humana, desde 1950, ¿sí? Principalmente en trabajadores de la salud. Y como reseña histórica tenemos que el día 1 de diciembre de 1988 se conmemoró como Día Internacional del SIDA. Cabe mencionar, ¿sí?, que como historia, pues esta enfermedad, cuando recién aparece, pues como toda enfermedad nueva, pues se desconocen muchísimas cosas, principalmente su vía de transmisión, y pues se dieron cuenta que se estaba transmitiendo principalmente en gente que practicaba o que era homosexual, ¿verdad? Las relaciones sexuales con el mismo sexo. Entonces les llamó mucho la atención al grado de llegarla a llamar como una epidemia gay, vamos a decirlo, porque hasta el 70% de los infectados se encontraban en este tipo de población, ¿verdad? Y anteriormente pues era conocido como un tabú, nadie quería hablar sobre la enfermedad porque eran relegados, ¿verdad? Eran relegados a este tipo de población y nadie quería hablar al respecto.
Los primeros que se dieron a conocer como las figuras públicas que se dieron a conocer así importantes fue el basquetbolista Maggie Johnson, si mal no recuerdo, y el cantante Freddie Mercury. En 1991 fue que ellos declararon que eran portadores del HIV. Entonces, como ellos practicaban, por ejemplo, Magic Johnson, que practicaba un deporte, se desconocía el modo de transmisión, pues pensaban que por el hecho de andar jugando, tener contacto o roce ahí con sus compañeros, como es un deporte muy físico, ¿sí? De contacto físico, pues lo suspendieron. Y no fue hasta 1996, si mal no recuerdo, que la NBA le permite otra vez poder jugar, ¿verdad? Porque ya se conoce un poco más de la transmisión de esta enfermedad y se dan cuenta que estaban equivocados. Y existen múltiples campañas, ¿verdad? Desde que empezó este problema y se empezó a conocer las vías de transmisión, múltiples campañas del aspecto social para que no fueran tan discriminados este tipo de población, este tipo de gente. Porque sí fueron muy discriminados y siguen siéndolo hasta hoy en día, ¿verdad? Por la ignorancia que hay en la sociedad. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para contraer el VIH? Ok, ¿sí me escuchas ahí? Porque no. Sí. Ah, perdón. Bueno, dentro de los factores de riesgo, pues tenemos que este virus se puede transmitir de 5 diferentes maneras. La principal de ellas es el contacto sexual, ¿sí? Contacto sexual sin protección, o sea, sin condón. Hoy en día es de lo que te puede no evitar al 100%, ¿verdad? Porque puede existir accidentes de que se rompa un condón y exista intercambios ahí de fluidos y te pueda transmitir el virus. Como te repito, la vía de transmisión sexual sin protección es una. Otra es la exposición a sangre infectada por compartir agujas o jeringas, ¿verdad? Contaminadas con sangre de una persona que sea portadora de este virus. Por ejemplo, en los drogadictos, ¿verdad? O en los medios hospitalarios, que antes pues, se desconocía esta enfermedad, aplicaban medicamentos a otras personas o, como te digo, más común en drogadictos que se usan, que se inyectan heroína o no sé cómo se llaman esas drogas, ¿verdad? Que se inyectan, que ya hay tantas cosas que se meten. Entonces comparten ellos ese tipo de jeringas y si es portador del HIV, pues se lo va a transmitir a los compañeros que tenga ahí. Y llevamos 2. Otra es la recepción de órganos o tejidos trasplantados, ¿verdad? Cuando una persona se va a someter a un trasplante de algún órgano, llámese cual se llame, ¿verdad? Pues se le hacen una serie de estudios para descartar que tengan este tipo de que no sean portadores del HIV, porque, pues imagínate, alguien que esté esperando, no sé, 5 o 6 años, un corazón o un hígado, y que pasen desapercibido esa prueba y que el donador sea portador de HIV, pues lo va a contaminar y pues, va a haber problemitas ahí. La otra es la transmisión vertical, ¿ya? Sería la cuarta. La transmisión vertical se refiere a la transmisión perinatal, que es cuando se transmite de la madre al feto, ¿verdad? Que ahí sí tenemos un poquito de conocimiento más amplio. Y la otra es la exposición laboral. Por ejemplo, aquí mencionan las sexoservidoras, las que se encargan de ese tipo de exposición laboral. Otra exposición laboral, pues somos los médicos quirúrgicos, tu papá, yo, todos los que operamos. Ya estamos con riesgos si no protocolizamos adecuadamente a nuestros pacientes y no hacemos las pruebas pertinentes previo a someterlas a un evento quirúrgico, una cirugía mayor, pues nos sometemos a un riesgo inherente de que si tenemos un accidente ahí en la cirugía, que nos podamos cortar, que afortunadamente no sucede, ¿no? Con frecuencia, pero por eso hacemos un protocolo prequirúrgico a nuestros pacientes que incluye esta prueba para descartar. Okay. No quiere decir que vamos a discriminar a esos pacientes. Si salen positivas, pues hay maneras suficientes para estar tranquilos nosotros y estar tranquilo el paciente de que no suceda nada al respecto. Y esas serían las 5 formas de transmisión.
¿verdad? De este virus. Ok. ¿Cuál es la sintomatología del VIH? Bueno, la sintomatología, ¿verdad? Va a depender del tiempo que tengas de la exposición o de la infección o de la transmisión del HIV, ¿sí? Se dice que las primeras 2 a 4 semanas de exposición o de haberte infectado, puedes presentar cefalea, o sea, dolor de cabeza, fiebre, aumento de temperatura, pues. Mialgias, ¿sí? Las mialgias son dolores musculares. Adenomegalias, haz de cuenta que empiezan a salir en todas las regiones ganglionares. En todo el cuerpo tenemos regiones ganglionares. Entonces se empiezan a infartar esos ganglios, se empiezan a poner unas bolitas, ¿sí? Ya sea en la región inguinal, en la región de garganta, ¿verdad? Ahí puedes detectar adenomegalias y pueden aparecer después de 2 a 4 semanas de haberte expuesto al virus. Esa es la forma aguda. Cuando tú te enteras, ¿verdad?, que estuviste expuesto. ¿O cómo te vas a enterar? Pues si tuviste relaciones sexuales con algún desconocido, ¿verdad?, sin protección, y te confiesa después del acto que es portador del HIV, ¿sí? Hay muchas alteraciones, afortunadamente no son frecuentes, que hay pacientes que se saben portadores del HIV y siguen teniendo relaciones sin informarle a las demás personas que son portadores del HIV. Y es como se viene la cadena de transmisión. Por eso, cuando se vino el boom, una pandemia a nivel mundial y hubo muchos infectados de este problema. Muchas personas que se conocían que eran portadores del HIV, pues no les importaban y seguían la vida loca y no les informaban a los demás y infectaban a uno y ese infectaba y se metía con 3 y así se iba haciendo una cadenita que decir, no, pues solamente con uno me metí, no me puedo infectar, pero no te metiste con uno, porque ese uno ya tuvo contacto con un chorro más, ¿sí me explico? Entonces, por eso fue que fue una transmisión, en su tiempo, fue una transmisión muy, muy rápida, ¿verdad? A pesar de que no era una enfermedad contagiosa, ¿verdad?, que se transmitiera por vía aérea o por estornudos. A pesar de que no fuera así, pues la vía de transmisión sexual fue una de las principales y sí causó muchos estragos al respecto. Dentro de la sintomatología también tenemos la forma crónica, que esta se va a presentar de 7 a 10 años después de haberte expuesto al HIV. Puedes cursar asintomático, puedes infectarte de primera intención y tú desconocer, pasar 7, 10 años, ¿sí? Y empezar con la sintomatología, que viene siendo fiebre de origen desconocido. Cursas con fiebre por un mes, se te empiezan a estudiar, no le encuentran el origen y pues empiezas a sospechar en que tengas HIV y te hacen los estudios. Otra es de que tengas diarrea crónica. Hay pacientes que llegan, tienen síndrome diarreico crónico por más de un mes, los tratas, no responden a tratamiento y pues dices, cañón, pues hay que descartar que tenga una inmunodeficiencia, en este caso porque sea portador del HIV. Otra también, pues infecciones vaginales, candidiosis principalmente, ya sea orofaringeas o candidiosis vaginal. Le da tratamiento uno, no responde al tratamiento, pues te hace sospechar de que tenga HIV, ¿sí? Eso es como vas a estudiar a ese tipo de pacientes, es parte de la sintomatología. Y la sintomatología, como te expliqué al principio, como dice la definición, el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, las manifestaciones ya tardías viene siendo ese síndrome, ¿verdad? Que, como te digo, son muy susceptibles a infecciones, principalmente a infecciones causadas por hongos, que son hongos oportunistas, como la cándida. La cándida es un hongo que tenemos en el cuerpo humano normalmente, ahí está combatiendo con la flora que tenemos, ya sea en el intestino, en la boca, en toda parte de nuestro cuerpo. Tenemos bacterias, pero llevan a cabo una simbiosis, o sea, están en equilibrio ellas, están luchando, están en equilibrio, pues no hay bronca, pues no genera enfermedad. Pero si hay un factor como el HIV, que
el virus que inmunodeprime a los pacientes, baja las defensas, pues el hongo oportunista, como la cándida, pues se desarrolla más ampliamente y genera la infección, ¿sí? Entonces, los pacientes que ya cursan con el síndrome, si no son tratados, no responden al tratamiento médico adecuadamente, pues tienen muchas complicaciones a todos los niveles, ¿sale? Y se ha encontrado asociación a ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Como el cáncer cervicoterino invasor, en pacientes que están inmunodeprimidas, pues ahí tienen el virus del papiloma humano y se le bajan las defensas y ¡pum! Eso se desarrollan rápidamente el cáncer invasor, pero hay que tener mucho cuidado con él, ¿vale? Eso sería básicamente a grandes rasgos la sintomatología. Ok. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico del VIH? El diagnóstico, pues, sospecha clínica, ¿no? Como ya te expliqué ahí. Y el diagnóstico lo vamos a realizar por las pruebas rápidas o pruebas de ELISA también. Haces una prueba de ELISA, una prueba rápida de la paciente. Sale positiva, pues no quiere decir que tenga el SIDA, ¿verdad? O puede ser una prueba positiva negativa, falso positivo, que le llamamos. Para ello, tienes que hacer una prueba confirmatoria que es la de Western blot. Es un estudio más específico donde se hace el estudio y si sale positivo, pues es positivo. Y ya nosotros lo derivamos a la clínica de HIV. Hay clínicas especiales, ¿verdad?, que tratan a este tipo de pacientes. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Y ya por último, ¿cuáles son los mitos y la realidad del VIH? Bueno, dentro de los mitos, pues siguen existiendo muchos mitos, ¿verdad?, desde que empezó este problema. Y dentro de los mitos, pues es la ignorancia o el desconocimiento de la transmisión, de cómo se transmite este virus. Por ejemplo, existen mitos de que la gente piensa o pensaba, o sigue pensando mucha gente, que ignora la situación, de que una persona que es portadora de HIV-Sida lo pueda contaminar si va y lo visita, le da un abrazo, lo saluda, ¿verdad? Entonces piensa que por ese motivo esa persona lo va a infectar y no es así. ¿Qué otra manera tú piensas que pudiera ser un mito que digas, ay, yo no voy a hacer esto porque me va a infectar esta gente que tiene HIV así? ¿Cómo qué se te ocurre a ti? Pienso que es un mito que la gente, o sea, mucha gente piensa que te das cuenta que con un mosquito, si le pica a una persona el mosquito y luego te pica a ti, que te puedes contagiar, pero es falso. Es falso, exactamente. Espérate, las vías de transmisión pues no entran ahí, ¿verdad? Y van a decir, no, pero pues el mosquito le chupó sangre y se transmite por sangre. Pues sí, pero el virus solamente se mantiene vivo dentro del cuerpo humano. Ya si entra otro organismo, pues ahí, ¿no? Okay. Entonces, hay gente, por ejemplo, tú piensas que si compartes alimentos con una persona que sea portadora de este virus, te vaya a infectar. Por ejemplo, si comparte contigo una manzana, comparte contigo los trastes, ya sea el plato o alguna cuchara, tenedor, ¿tú piensas que te puede infectar? Yo pienso que no. Exactamente, ¿no? Sí, porque no es la vía de transmisión. Acuérdate que los fluidos, como el semen, los fluidos vaginales, la leche materna, ¿sí?, la sangre, en grandes cantidades la sangre, esas sí pueden contener o sí contienen cantidades suficientes del virus que puedan ser transmisibles a otra persona, pero tiene que ocurrir con ciertas características. Por ejemplo, mucha gente piensa que si te cae sangre de una persona con HIV, se cortó la persona portadora de este virus, tú sabes que tiene ese problema y te cae sangre a ti accidentalmente en alguna parte de tu cuerpo, pero si tú no traes ninguna herida, ¿verdad?, que exponga las mucosas, pues no te vas a infectar, no pasa nada, ¿sí?
Para que suceda eso por heridas, tiene que ser alguna herida que tenga un sangrado muy profuso y que tú tengas una vía de continuidad también, pues que traigas otra herida por ahí. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas que solamente esta enfermedad es en los homosexuales o puede ser en cualquier otra persona? No, pues yo digo que en todas las personas puede pasar. O sea, no solo en los homosexuales. No es exclusivo de los homosexuales, sino pues bisexuales, heterosexuales o pansexuales. Todo el que tenga la vía de transmisión, sí, por vía sexual, se puede pasar. Otro mito frecuente que es de que piensa la gente, no, pues no voy a tener relaciones como normalmente son, sino voy a practicar el sexo oral y así me evito de que me vaya a contagiar de HIV. Pues no, también se pueden infectar. ¿Sale? Entonces, sigue existiendo muchos mitos todavía, por la ignorancia, como te digo, pero afortunadamente hoy en día la calidad de vida de estas personas que tienen HIV, ¿sí?, es muy buena si llevan un tratamiento apegado. Ahorita existe mucha terapia para este tipo de problema con muy buenos resultados. De hecho, antes la calidad de vida cuando recién inició esto, la calidad de vida de un paciente infectado, pues no era mayor a 10 años. Se morían, ¿sí? Se morían porque no lograban mantener su sistema inmunológico adecuado con los medicamentos y pues se infectaban frecuentemente con algo y los llevaba a la muerte. Pero hoy en día, pues, un paciente puede tener una calidad de vida y una vida de más de 40, 50 años, ¿verdad?, siendo portador de este problema. ¿Ok? Entonces, sí ha avanzado mucho eso. Se ha hablado sobre que si existen vacunas para el HIV. Desde 1987 está trabajando en eso y ahorita no hay una vacuna para ese problema. Hay muchas maneras terapéuticas, ¿verdad?, que se pueden utilizar para evitar el contagio, ¿verdad?, como maneras profilácticas, pero pues en otra ocasión las podemos platicar, si gustas. Okay. Vale. Muchas gracias. Le puede decir que me da mucho gusto.